Con 7 factores puedes definir prácticamente cualquier circuito. Cuando hacemos aquí los análisis antes de cada carrera de Fórmula 1 siempre analizamos muchísimos datos, pero si podemos resumirlos más o menos, nos podríamos quedar con estos 7. Evidentemente, cuanta más información tengas del circuito, más preciso puede ser el análisis que haga. Pero esto vale tanto para que los aficionados entiendan las carreras de Fórmula 1 como para, por ejemplo, los sim racers que os guste hacer vuestros propios reglajes. Analizáis estas 7 características del circuito y podéis hacer un reglaje base decente. Luego, por supuesto, habrá que ir puliendo cosas, pero si tenéis claro esto, vais a poder empezar con una base bastante más avanzada. Y por supuesto, si queréis aprender muchísimo más, que incluso tenemos un curso dedicado a análisis de circuitos, pues pasaos por Level Up Academy, porque ahí hay casi 500 clases, porque hay casi 50 cursos, cada uno con sus 10 clases, más luego las masterclasses, más las descargas, el soporte para la duda, los setups para sim racing, que en el caso de que no esté el que vosotros queráis para el simulador que sea, me lo podéis pedir y en pocos días sale sin pagar nada, ni mucho menos, o sea que está absolutamente todo incluido por 15 euros al mes. Y además, ya que estamos haciendo este vídeo en vísperas de Navidad, pues que sepáis que tenemos una sección de regalar, o sea que podéis tanto regalar como pedir una membresía a Level Up Academy que incluye absolutamente todo. Es decir, no es que tengas unas funcionalidades menos, no. Es como si tuvieses la membresía normal. Podéis además regalar tanto un mes, como 4, como 8, como 12, es decir, un año. O sea que podéis elegir el que más se adecue a vuestro presupuesto o pedirlo, ya digo, porque si estáis viendo este vídeo a lo mejor queréis que os lo regale, pues ya tenéis un regalo bien original, tanto para regalar como para pedir. Dicho esto, vamos con cada uno de los factores que mencionábamos antes. En primer lugar, la aerodinámica, entendiendo la aerodinámica como algo general. Es decir, estamos hablando de cuánta carga aerodinámica en general necesitamos, cómo de rápido queremos ir en curva a cambio de cómo de rápido queremos ir en recta. Y esto tiene muchos matices. Por ejemplo, no es lo mismo que tú quieras ir rápido en una curva lenta que quieras ir rápido en una curva media o curva rápida. La carga aerodinámica, como hemos repetido 400.000 veces aquí, depende de la velocidad a la que vayamos exponencialmente. Es decir, si tú duplicas la velocidad, estás cuadruplicando la carga aerodinámica. Por lo tanto, pequeños cambios aerodinámicos para alta velocidad funcionan muy bien, para baja velocidad funcionan muy mal. Y luego además hay otro factor interesante y es, si tenemos una recta muy larga, pero ¿qué hay antes de esa recta larga? ¿Hay una curva muy cerrada? Pues la aerodinámica no va a ayudarte. Pero si hay una curva rápida, te va a ayudar mucho la carga aerodinámica incluso en recta, porque vas a hacer esa curva más rápido, por lo tanto vas a empezar la recta con más velocidad. Esa velocidad la vas a ir perdiendo, porque evidentemente tienes más carga aerodinámica, lo que significa que tienes más drag, más empuje del aire hacia atrás, entonces vas perdiendo velocidad. Pero vas a empezar la recta con más velocidad. Entonces, si en curva vas a ir más rápido y luego en recta vas a ir igual porque la empiezas más rápido y la terminas más lento, pues esa carga aerodinámica te va a venir muy bien. Y por eso en circuitos, por ejemplo como Silverstone, pues se pone bastante carga aerodinámica, porque sí hay tramos de recta, pero la mayoría están precedidos de curvas de velocidad media o velocidad alta, entonces se empieza con más velocidad. Luego otra historia es el balance aerodinámico, que si más carga delante para que sea más nervioso, más carga detrás para que sea más estable, pero eso ya sería otra historia, más temas reglajes que no tanto de análisis de circuito. En segundo lugar tenemos lo que conocemos como tracción. Es un poquito raro el término, pero básicamente hace referencia a salida de curva lenta. En el ejemplo que os ponía antes, si tú te enfrentas a un circuito, por ejemplo, como Austin, que tienes una curva muy cerrada y luego una recta muy larga, pues ahí la tracción es muy importante, porque cuanto más rápido salgas de esa curva lenta, más velocidad vas a tener al principio de la recta. Si tú tienes un circuito como Silverstone, que es todo de muy fluir constantemente, pues no es tan importante la tracción, o incluso un circuito como Barcelona. ¿Tienes alguna recta? Sí, pero está precedida de una curva de velocidad media o velocidad alta. Entonces ahí la tracción no es tan importante. Si tú tienes, por ejemplo, un circuito tipo Mónaco, sí es importante porque hay mucha curva lenta, entonces te va a dar cierta ventaja, pero no te va a dar tanta ventaja como si después de cada curva cerrada tuvieses una recta muy larga. Para Mónaco, pues prefieres que el coche sea, por ejemplo, más nervioso entrando en curva, que sea más estable o ese tipo de historias. Por lo tanto, en circuitos en los que la tracción es muy importante para empezar las rectas con mucha velocidad, que es donde suele ser importante esto que llamamos tracción, pues se utilizan reglajes, por ejemplo, de poner un diferencial más bloqueado en aceleración, y eso puede descontrolar el coche, por ejemplo lo que pasa en un Fórmula 1, entonces lo podemos compensar quizá con convergencia, ¿no? Que esto, cuando subo los reglajes del F1.23, que siempre acompaño por supuesto con un vídeo explicando por qué hago cada reglaje y demás, para que vosotros lo podáis modificar, pues siempre digo, yo aquí he puesto más diferencial, pero a cambio noto el coche muy nervioso, lo quiero controlar con la convergencia detrás, pues todas esas cosas son importantes conocerlas. Si le damos mucha importancia a la tracción,
hay que intentar que el coche salga muy rápido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a lo mejor atrasando el balanceo dinámico para que el coche tenga más agarre atrás, en caso de que sea una tracción trasera y además sea más difícil perder el control del coche, bloqueando el diferencial, como os decía, en fin, todas esas técnicas de reglaje que podéis aprender tanto en este canal, que tenemos varios vídeos explicando, como en la academia, por supuesto. En el número 3 tenemos las frenadas, que es un poco como lo contrario a la tracción o parecido, pero en otra parte de la curva. Al final no es solo cuántas frenadas tenemos, sino cómo de intensas son. Por ejemplo, si tenemos un circuito tipo Monza, pues bueno, no hay muchas frenadas, es verdad, tampoco hay muchas curvas. Pero sí que son importantes las frenadas porque las frenadas que dais son muy fuertes. O sea, la de la recta de meta, por ejemplo, que termina en una curva tremendamente cerrada, pues esa frenada es fortísima. Luego tenemos, por ejemplo, la de la curva número 8, la de la 11 más o menos también. Entonces, bueno, depende un poco. Luego hay otros circuitos, por ejemplo, Mónaco, que tienen muchas frenadas constantes y alguna fuerte. Ahí las frenadas son brutales. Circuitos como Bahrein, por ejemplo, también cargan mucho el tema de los frenos. Entonces, para saber si las frenadas son importantes o no, pues se puede mirar, por ejemplo, la temperatura de los frenos. Porque tú puedes estar sobrecalentando constantemente un poquito los frenos, o puede que baje mucho, de repente suba mucho, baje mucho, suba mucho. Por ejemplo, circuito de Bakú, el callejero de Azerbaiyán, pues ese también es importante para los frenos, porque justo se coge velocidad, frenada, curva de 90 grados. Se coge velocidad, frenada, curva de 90 grados. Entonces son varias frenadas de dificultad media más alguna de dificultad alta, es decir, de estar pisando el freno muchos metros. Otra métrica que podéis utilizar más o menos, pues contáis cuántas frenadas hay y en qué punto frenáis. Si en el cartel del 50, del 100, del 150 y más o menos, si hacéis una especie de suma, ¿no?, de todos los metros que estáis frenando, pues también se puede sacar. Aquí en el canal, cuando analizamos un circuito, siempre decimos el número de frenadas, el número de frenadas fuertes, la temperatura de los frenos, decimos también pues cuánto porcentaje de vuelta estamos frenando. Evidentemente eso todo es importante. Si tenéis más o menos manejo con Motec, que si no lo tenéis, os recomiendo que os paséis por Level Up Academy, por ejemplo, pues ahí podéis hacer muchas estadísticas, ¿vale? Podéis sacar la media del freno, podéis calcular cuánto tiempo estáis frenando al 100%, acelerando al 100%, todas esas cosas. Así que es un dato interesante. Sobre todo, pues si os gustan los simuladores para hacer reglajes y demás, pues dais un par de vueltas, sacáis este estadístico y ya podéis empezar a hacer un reglaje más o menos decente en caso de que no conozcáis para nada el circuito. Si ya os lo conocéis, pues esto os lo podéis ahorrar. En cuarto lugar tenemos las fuerzas laterales. Si la tracción era importancia de curva lenta, esto es importancia de curva rápida. La carga lateral depende de dos factores, el radio de la curva y exponencialmente de la velocidad. Por lo tanto, el radio de la curva, evidentemente, si la curva es más cerrada, pues es más cerrado. La carga lateral sería mayor. Pero ¿qué pasa? Que como afecta exponencialmente la velocidad, ese es el factor que tenemos en cuenta para más o menos identificar dónde están esas curvas de alta carga lateral. Es decir, si tú reduces el radio a la mitad, pero estás duplicando la velocidad, ten en cuenta que la velocidad afecta exponencialmente a la carga lateral, igual que la aerodinámica. Entonces estarías cuadruplicando una vez más esa carga lateral. Así que divides por 2 y multiplicas por 4, pues si haces la cuenta es como multiplicar por 2. Sale rentable, no sale a cuenta la cosa. Pues eso significa que las curvas de alta velocidad son las que afectan a estas cargas laterales. Y estas cargas laterales, bueno, en primer lugar afectan mucho al estilo de pilotaje. Sobre todo si son pilotos más novatos y demás, se les suele dar mejor y peor un tipo de curva. Unos es curva rápida, otros es curva lenta, otros son enlazadas, otros son curvas que se abren o se cierran, de doble radio y tal. Pues eso, por ahí. Y luego, para los reglajes también hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que evitar, por ejemplo, mucho balanceo pues jugando con las barras anti-roll. Además, la degradación de los neumáticos también aumenta mucho. Si tenemos muchas cargas laterales y luego encima una pista muy caliente, pues también va a afectar a la degradación. En fin, afecta a muchas cosas, pero como dato individual también es muy importante. En quinto lugar tenemos el agarre del asfalto. Esto es un tema bastante complejo. O sea, el tema del asfalto es casi tan complejo, diría yo, como el de los neumáticos. Que parece simple, es una goma y tal, pero es muy complicado. Tenemos macro rugosidad, que básicamente es lo que ves. Si tú pudieras arrancar un trocito de asfalto y verlo, verías que está como muy rugoso, que es como si tuviésemos piedras de goma pegadas, ¿no? Algo así, pues eso es macro rugosidad. Pero si luego tú cogieses una de esas especie de pelotitas o piedrecitas de goma y la analizases en microscopio, verías micro rugosidad. Pues de esas dos cosas va a depender el asfalto, aparte de la propia composición, si tenemos más goma encima o no, en fin, un poco de lo que esté formado ese asfalto y cómo, que es lo que haría referencia a esa rugosidad. En sexto lugar, muy relacionado con estas dos cosas últimas que hemos visto, está la degradación de los neumáticos. Por supuesto, afecta tanto estrés longitudinal de tracción y frenadas,
estrés lateral de esas cargas laterales que hemos visto, afecta la abrasión del propio asfalto, afecta las condiciones de pista de si hace mucho calor o no. Entonces son condiciones que afectan muchísimo. Si tenemos altas temperaturas en el ambiente con un sol pegando horas y horas en la pista, pues la pista se calienta, probablemente el coche tenga más agarre, los neumáticos agarren mejor, pero también se van a degradar más. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si la pista está muy fría, cuidado, porque podemos tener problemas como el graining, que bueno, tenemos vídeos aquí explicándolo, no me quiero parar mucho en eso, pero es que aparte puede que esa falta de agarre que te hace en la temperatura de la pista muy fría provoque pues que patinen las ruedas, que se bloqueen, que tengas que forzar mucho la dirección y eso también termina degradando los neumáticos. O sea que mucho ojo con las pistas frías que pueden dar algún susto también con la degradación. Y ya para terminar, el número 7, una característica yo creo que a veces se deja un poquito de lado, es el tema de los baches, de los cambios de pendiente, de los pianos que si son muy agresivos o no, porque claro, si tú tienes claras las otras 6 condiciones que hemos visto, tú puedes decir, vale, pues voy a hacer un reglaje así, con la carga aerodinámica por aquí, las suspensiones que van a trabajar para que esa carga aerodinámica sea mejor todavía, y luego te encuentras con el susto de que hay unos baches que las suspensiones no son capaces de absorber bien, unos pianos que los tienes que evitar todo el rato forzando mucho las trazadas y pierdes un montón de tiempo, unos cambios de pendiente que hace que el coche se comprima demasiado, pierda totalmente el agarre mecánico de las suspensiones y perdamos el control, en fin, muchas cosas de estas. Entonces esto también es una característica muy importante, porque si el asfalto fuese totalmente perfecto, liso y demás, pues la cosa sería diferente, pero eso es un mundo ideal y utópico en el que no se puede. Entonces, como tenemos tantos baches y demás, las suspensiones se tienen que encargar de eso. Por supuesto con los demás sistemas, pero lo principal son las suspensiones. Así que tenedlo muy en cuenta que no es un tema muy fácil y hay que unirlo al resto de características. Así que espero que este vídeo os haya ayudado tanto para hacer vuestros reglajes como para seguir mejor las carreras y entender, por ejemplo, por qué este año de Fórmula 1 ha habido tantísimos cambios con los equipos cuando pasábamos de un circuito tipo Monza a un circuito tipo Singapur o tipo Zandvoort. Así que no solo es carga aerodinámica alta o baja, sino que hay muchas más cosas que analizar y para eso hacemos aquí todos esos análisis antes de cada Gran Premio. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasaros por Level Up Academy y pediros regalar esas suscripciones ahora que estamos en época navideña y nos vemos muy pronto.